No todo en la historia es lo que parece. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre el pasado. Imagina un imperio tan poderoso que su simple mención hacía temblar a reyes y generales. Roma, la ciudad eterna, el gigante que moldeó el mundo occidental, el titán que conquistó continentes con su imparable ejército y su avanzada ingeniería. Un imperio que construyó carreteras que aún se usan hoy, que diseñó acueductos capaces de abastecer a millones y que impuso un sistema de leyes que sigue influyendo en nuestras sociedades modernas. Pero un día, todo colapsó. Las escuelas y los libros de historia nos cuentan una versión sencilla. Los bárbaros atacaron, saquearon la ciudad y destruyeron el Imperio Romano de Occidente en el año 476, después de Cristo. Pero, ¿realmente fue así? ¿Podría una civilización tan avanzada, con una de las infraestructuras más sólidas de la antigüedad, caer de manera tan simple? Déjame hacerte una pregunta. Si los bárbaros fueron la causa de la caída de Roma, entonces, ¿por qué el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió casi 1000 años más? Aquí hay algo que no nos están contando. Si analizamos la historia con detenimiento, encontramos que Roma ya estaba en crisis mucho antes de que los bárbaros pusieran un pie en su territorio. Su caída no fue un evento repentino, sino un proceso que duró siglos. No se trató de una invasión única, sino de un cúmulo de factores que lentamente destruyeron el corazón del imperio desde dentro. ¿Sabías que Roma sufrió pandemias devastadoras que acabaron con millones de personas? ¿Sabías que hubo un cambio climático que afectó la agricultura y provocó hambrunas en todo el imperio? ¿Sabías que la propia economía romana se colapsó por corrupción y devaluación del dinero? Y aquí viene lo más inquietante. Algunos historiadores creen que Roma no cayó, sino que se transformó. Piensa en esto. Hoy en día seguimos usando el derecho romano en nuestros sistemas legales. Seguimos construyendo carreteras con principios de ingeniería romana. Seguimos empleando estructuras políticas que nacieron en el Senado de Roma. Entonces, ¿desapareció realmente el Imperio Romano? ¿O simplemente evolucionó en algo diferente? La caída de Roma no fue el resultado de un solo evento ni de una única invasión. Fue un colapso progresivo, un rompecabezas de crisis políticas, traiciones internas, decadencia moral y colisiones culturales. ¿Qué pasaría si nuestra civilización estuviera siguiendo el mismo camino? Muchos de los problemas que destruyeron Roma, corrupción, desigualdad, pandemias, crisis económicas, guerras internas y migraciones masivas, siguen resonando en nuestra actualidad. Así que prepárate. Aquí vamos a desmontar los mitos, revelar los secretos que los libros de historia han ignorado y descubrir las verdaderas razones por las que Roma colapsó. Lo que escucharás desafiará todo lo que creías saber. ¿Listo para descubrir la verdad oculta de la caída de Roma? El mito de las invasiones bárbaras. Si preguntas a la mayoría de las personas qué causó la caída del Imperio Romano de Occidente, la respuesta común será: los bárbaros lo invadieron y destruyeron. La versión clásica nos dice que en el año 476, después de Cristo, Odoacro, un jefe militar de origen germano, depuso al último emperador romano, Rómulo Augustulo, y proclamó el fin del imperio. Esta fecha ha sido marcada en los libros de historia como el punto final de Roma. Pero ¿qué tan cierto es esto? La verdad es que el colapso de Roma fue un proceso de siglos, no un evento repentino. Las invasiones bárbaras fueron la consecuencia de un imperio en decadencia, no la causa principal. Roma ya estaba podrida desde dentro cuando los bárbaros cruzaron sus fronteras. Estos fueron los verdaderos problemas que llevaron al colapso del imperio. Crisis económica devastadora. Una de las razones más cruciales de la caída de Roma fue su economía desequilibrada, corrupta y en bancarrota. Al principio, Roma se expandía rápidamente, conquistando nuevos territorios y saqueando ciudades, lo que llenaba sus arcas de oro y riquezas. Pero cuando dejó de expandirse, el modelo económico se desplomó. La inflación y la devaluación del denario. El denario, la moneda de plata romana, comenzó a perder su valor debido a que los emperadores, en su desesperación por financiar guerras y mantener su estilo de vida, lo degradaban reduciendo su contenido de plata. Esto causó inflación descontrolada. Los precios de los productos subieron desmesuradamente. Desconfianza en la moneda. La gente dejó de usarla y recurrió al trueque. Crisis del comercio. Sin una moneda confiable, el comercio interrumpió su flujo natural. Impuestos excesivos y empobrecimiento de la población. Para mantener su maquinaria de guerra y los lujos de la élite,
el imperio aumentó drásticamente los impuestos. Los campesinos no podían pagarlos y abandonaban sus tierras. Las clases medias fueron aplastadas económicamente. Los senadores y élites evitaban pagar impuestos, obligando a las clases bajas a cubrir la diferencia. El resultado fue un colapso de la producción agrícola y una reducción drástica de la población económicamente activa. Militarización y mercenarios infieles. El ejército romano, que en sus mejores días estaba compuesto por ciudadanos leales, dispuestos a morir por su imperio, se convirtió en una fuerza mercenaria. Cada vez menos ciudadanos querían unirse al ejército. Roma empezó a contratar mercenarios extranjeros para luchar en su nombre. Muchos de estos mercenarios eran de las mismas tribus bárbaras que luego invadirían Roma. Los generales romanos confiaban en que estos mercenarios serían leales, pero su lealtad solo duraba mientras les pagaran. Cuando la crisis económica golpeó, el imperio dejó de pagar a sus tropas extranjeras y éstas se rebelaron, saqueando las ciudades romanas que juraron proteger. En el año 410 después de Cristo, el rey visigodo Alarico, que alguna vez había servido en el ejército romano, saqueó Roma. No lo hizo por odio ni venganza, sino porque Roma le debía dinero a sus soldados. División política y guerras internas. Un imperio tan vasto como Roma necesitaba estabilidad política. Pero en los siglos finales del imperio, el gobierno se volvió un caos absoluto. Demasiados emperadores, demasiadas guerras civiles, desde el 235 después de Cristo. Hasta el 285 después de Cristo, hubo más de 26 emperadores diferentes en solo 50 años. La mayoría de ellos fueron asesinados o derrocados. Generales rivales se declaraban emperadores al mismo tiempo. Cada provincia apoyaba a su propio candidato, debilitando la unidad del imperio. Roma ya no tenía un liderazgo claro. El imperio estaba dividido en facciones enfrentadas entre sí. División del imperio, Oriente versus Occidente. En un intento desesperado por salvar la situación, el emperador Diocleciano dividió el imperio romano en dos en el año 285 después de Cristo. El imperio romano de Occidente con capital en Roma. El imperio romano de Oriente con capital en Constantinopla. Inicialmente, esto parecía una buena idea, pero en realidad debilitó aún más a Occidente, ya que Oriente, más rico y estable, dejó de enviar ayuda cuando Roma la necesitaba. Cuando los bárbaros atacaron, Constantinopla simplemente miró hacia otro lado. Una sociedad desmoralizada. Mientras Roma se desmoronaba, la élite vivía en un mundo de lujos y excesos. La decadencia de los emperadores. Algunos emperadores, como Cómodo, 180 a 192 después de Cristo, y el Agábalo de 218 a 222 después de Cristo, se convirtieron en símbolos del desenfreno. Cómodo se creía la reencarnación de Hércules y luchaba en la arena contra gladiadores a los que obligaba a perder. El Agábalo realizaba orgías masivas y sacrificios humanos mientras el imperio se desmoronaba. Excesos de la aristocracia. Los senadores y ricos abandonaron la política para dedicarse a banquetes extravagantes, apuestas y fiestas interminables. Mientras tanto, la población sufría. Las calles de Roma se llenaron de indigentes y ladrones. Los ciudadanos perdieron la fe en sus líderes. El sentido de unidad y patriotismo se desvaneció. Roma ya no era un imperio de soldados y ciudadanos orgullosos, sino un imperio de gobernantes corruptos y un pueblo desesperado. ¿Roma se autodestruyó? Cuando los bárbaros finalmente atacaron Roma, no encontraron un imperio fuerte y glorioso. Encontraron un ejército de mercenarios desleales, un gobierno dividido y corrupto, una población cansada y empobrecida. Roma cayó porque ya estaba podrida por dentro. Los problemas internos de Roma fueron su verdadera causa de muerte. La pregunta ahora es, ¿estamos viendo la historia repetirse en nuestra propia civilización? Una pandemia olvidada, la peste que diezmó a Roma. Cuando pensamos en la caída de Roma, solemos imaginar ejércitos bárbaros saqueando ciudades, emperadores corruptos y un imperio al borde del colapso. Pero hay un factor que rara vez se menciona y que fue devastador para Roma: las pandemias. La historia nos ha enseñado que las enfermedades pueden cambiar el rumbo de la civilización, y en el caso de Roma, jugaron un papel fundamental en su declive.
la peste antonina de 165 a 180 después de Cristo. Durante el reinado de Marco Aurelio, el emperador filósofo, una enfermedad desconocida se propagó como un incendio por todo el imperio. Según los relatos de la época, los síntomas incluían fiebre alta, diarrea, erupciones cutáneas y hemorragias internas. Se cree que fue viruela o sarampión, traída por los soldados que regresaban de las campañas en el Medio Oriente. Impacto en el imperio. Murieron entre 5 y 10 millones de personas. El ejército quedó diezmado, debilitando las fronteras del imperio. La economía colapsó por la falta de mano de obra. Los ciudadanos perdieron la confianza en sus gobernantes, al ver que ni los dioses ni el emperador podían detener la peste. Para el año 180 después de Cristo, Roma ya no era la misma. La pandemia había sacudido sus cimientos y la había dejado vulnerable. La peste de Cipriano, 249-262 después de Cristo. Casi un siglo después, otra terrible epidemia golpeó el imperio, esta vez durante el reinado del emperador Decio. Según San Cipriano, obispo de Cartago, la enfermedad provocaba fiebre extrema, vómitos, sangrado por los ojos y úlceras internas. Se cree que pudo haber sido una fiebre hemorrágica viral, similar al ébola. Consecuencias devastadoras: murieron miles de personas al día, dejando ciudades enteras despobladas. La producción agrícola colapsó, causando hambrunas. Se agravó la crisis política, ya que la peste se sumó a las constantes guerras civiles. El cristianismo se fortaleció, ya que muchos vieron la pandemia como un castigo divino y abandonaron las antiguas creencias. Roma estaba enferma en todos los sentidos. Su gente moría por una plaga, su economía se desmoronaba y su liderazgo era inestable. Cuando hablamos del colapso de una civilización, rara vez pensamos en el clima. Las investigaciones más recientes demuestran que el cambio climático jugó un papel crucial en la caída de Roma. El período cálido romano 200 a.C. a 150 después Cristo. Durante siglos, el clima de Europa fue estable y favorable, permitiendo una producción agrícola abundante. Esto impulsó crecimiento de las ciudades gracias a la abundante comida, ejércitos bien alimentados y listos para la guerra, comercio próspero a lo largo del Mediterráneo. Sin embargo, todo cambió en el siglo III, el enfriamiento del siglo IV y V. Los estudios de anillos de árboles, núcleos de hielo y registros geológicos han demostrado que una mini era de hielo golpeó el hemisferio norte entre los siglos IV y V. Las consecuencias fueron desastrosas. Las temperaturas bajaron, acortando las temporadas de cosecha. Sequías y lluvias extremas destruyeron cultivos. Las hambrunas se volvieron comunes, debilitando a la población. Los pueblos bárbaros, que dependían de la agricultura en Europa del Norte, se vieron forzados a migrar hacia tierras más cálidas y ricas. ¿Y cuál era su objetivo? Roma. Los hunos, visigodos y vándalos no invadieron el imperio por simple ambición, sino porque estaban desesperados por encontrar nuevas tierras donde sobrevivir. Roma ya estaba debilitada por las pandemias y crisis internas, el clima solo aceleró su caída, pero el auge del cristianismo tuvo un impacto profundo en la caída de Roma. Por más de 700 años, Roma había sido una civilización politeísta, donde los dioses como Júpiter, Marte y Venus formaban parte de la identidad del imperio. Pero en el siglo IV, todo cambió. Durante siglos, los cristianos fueron perseguidos porque su religión rechazaba la adoración al emperador. En el año 313 después de Cristo, Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. En el año 391 después, Cristo, el emperador Teodosio, lo declaró la única religión oficial del imperio. Roma pasó de ser un imperio de dioses y templos a uno dominado por la cruz, divisiones internas y conflictos religiosos. El cristianismo trajo unidad, pero también conflictos. Muchas tradiciones romanas fueron eliminadas, los templos fueron destruidos y los sacerdotes perseguidos. Las guerras entre cristianos y paganos se volvieron comunes. El imperio ya no era una sociedad unificada, sino una civilización en plena transformación. Mientras Roma se debatía entre el pasado y el futuro, sus enemigos estaban listos para atacarla. ¿Realmente Roma cayó? Si bien la historia nos dice que el Imperio Romano cayó en 476 después de Cristo, la realidad es mucho más compleja. El imperio no desapareció completamente, sino que se transformó. El Imperio Romano de Oriente, bizantino. Después de la caída de Roma, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla,
sobrevivió por casi mil años más. Constantinopla se convirtió en la nueva Roma. El Imperio bizantino preservó las leyes, cultura y tradiciones romanas. Las estructuras militares y administrativas del Imperio romano continuaron. No fue hasta 1453, con la conquista de Constantinopla por los otomanos, que el último vestigio del Imperio romano desapareció. El legado de Roma en la actualidad Roma sigue viva en muchos aspectos. El derecho romano es la base de los sistemas legales modernos. El latín sigue presente en muchos idiomas. Las estructuras arquitectónicas romanas aún inspiran edificios en todo el mundo. Roma nunca desapareció realmente, solo evolucionó. Roma no cayó en un solo día, ni por una única razón. Fue una combinación de pandemias devastadoras, cambio climático y crisis agrícola, corrupción y división política, decadencia social y pérdida de valores, transformaciones religiosas y conflictos internos, guerras y presiones externas. Los bárbaros solo dieron el golpe final a un imperio que ya estaba condenado. Pero la pregunta que nos queda es, ¿estamos viendo la historia repetirse hoy en día? Roma se desplomó desde dentro, víctima de su propio peso, de su corrupción, de su incapacidad para adaptarse a los cambios. Cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, en 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente ya era una sombra de lo que fue. Imagina por un momento que eres un ciudadano romano en el siglo V. Las calles de Roma, una vez vibrantes y llenas de vida, están ahora sucias y descuidadas. El ejército que antes protegía el imperio está formado por mercenarios sin lealtad. La economía se ha desplomado y las monedas de oro y plata ya no valen nada. Los emperadores son títeres manipulados por generales y senadores corruptos. Y para colmo, una serie de pandemias ha diezmado la población. Roma no cayó en un solo momento. Se desmoronó lentamente, como un gigante herido que no pudo sanar sus propias heridas. ¿Una historia que se repite? Los paralelismos con el mundo moderno. Ahora que hemos analizado las verdaderas razones detrás de la caída de Roma, surge una pregunta inquietante. ¿Está nuestra sociedad siguiendo el mismo camino? Es fácil ver paralelismos entre la crisis del Imperio Romano y los desafíos que enfrenta el mundo actual. 1. La polarización y división política. Uno de los mayores problemas de Roma fue la fragmentación política. Los emperadores eran derrocados constantemente en luchas internas por el poder. Las provincias se rebelaban contra Roma en busca de independencia. El Senado y el ejército estaban divididos, sin una dirección clara. Ahora, piensa en el mundo actual. ¿No estamos viendo algo similar? Gobiernos cada vez más polarizados. Luchas internas entre partidos políticos y facciones extremas. Un aumento del descontento social y protestas en todo el mundo. Cuando un imperio se fragmenta desde dentro, su caída es solo cuestión de tiempo. 2. Crisis económica e inflación descontrolada. Uno de los mayores problemas de Roma fue su colapso económico. El oro y la plata dejaron de circular, y las monedas perdieron su valor. El comercio se desplomó porque la confianza en el sistema económico se desvaneció. Los impuestos eran cada vez más altos, empobreciendo a la población. Hoy en día, muchas economías del mundo enfrentan problemas similares. Devaluación de la moneda en varias partes del mundo. Crisis inflacionarias que afectan a la clase media y baja. Endeudamiento masivo y economías al borde del colapso. ¿Podría nuestra civilización seguir el mismo destino? 3. Pandemias y crisis de salud pública. Roma fue golpeada por pandemias devastadoras que debilitaron su población y su ejército. La peste antonina y la peste de Cipriano redujeron la población en millones. Esto llevó a la falta de soldados para defender las fronteras, y al colapsar la economía, se agravaron las desigualdades sociales. En tiempos recientes, hemos visto cómo una pandemia global puede paralizar el mundo entero en cuestión de meses. Las cadenas de suministro se rompieron. Los sistemas de salud colapsaron en muchas partes del mundo. Las tensiones sociales aumentaron. Roma no pudo recuperarse completamente de sus pandemias. ¿Podremos nosotros? 4. Conflictos externos e inmigración masiva. Uno de los mayores problemas de Roma fue el flujo constante de pueblos bárbaros que intentaban entrar en sus territorios. Los visigodos, hunos y vándalos cruzaban las fronteras en busca de refugio y mejores condiciones de vida. Roma intentó asimilarlos, pero en muchos casos los convirtió en enemigos. Las tensiones entre romanos y bárbaros llevaron a conflictos sangrientos.
Hoy en día, estamos viendo movimientos migratorios masivos debido a crisis económicas, guerras y desastres naturales. En Europa, las tensiones por la migración han cambiado el panorama político. En América, la crisis migratoria ha generado conflictos diplomáticos. En muchos países, las tensiones sociales están aumentando debido a estos movimientos masivos de personas. Roma no supo manejar la migración y los conflictos externos. ¿Estamos cometiendo el mismo error? Lee el llamado a la reflexión. ¿Es el mundo moderno una nueva Roma? Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que ninguna civilización es inmortal. Egipto cayó. Babilonia desapareció. Grecia fue absorbida por Roma. Y Roma, el imperio más poderoso del mundo, colapsó. ¿Estamos destinados a repetir la historia? Las mismas señales que marcaron el declive de Roma están presentes hoy. Crisis económica, desigualdad social, conflictos internos, guerras constantes, cambios climáticos que amenazan la estabilidad. ¿Podemos evitar un colapso global? ¿O estamos condenados a seguir el mismo destino que Roma? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que nuestra sociedad está siguiendo el mismo camino? ¿Cuál de los factores que destruyeron Roma crees que es el más peligroso hoy en día? ¿Qué otras civilizaciones han caído por razones similares? Ayúdanos a seguir revelando la historia. Historia. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te hizo ver la historia de otra manera, entonces no te pierdas nuestros próximos análisis. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún video. Comparte, dale like y comenta cuál otro misterio histórico te gustaría que analizáramos.